the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Ooh, I wonder. Buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? ¿Me vais a acompañar un par de días conmigo? Me paso por aquí como información. Teleinformativo de esta tarde. No, sí, bueno, sí es un teleinformativo de este blog, básicamente. Porque no he pasado en toda la mañana. He estado haciendo un proyecto que estoy haciendo en 3D. Quiero contar un poco eso, lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo están siendo mis días últimamente? Esta semana conmigo os conté que al final decidí tirar por ser freelance. He creado mi propio estudio junto con mi hermana. Y ahora básicamente lo que estoy haciendo es siempre por la mañana, los días que no voy al gimnasio, por la mañana lo que hago es dar un paseo para airearme, me va muy bien. Luego de eso, siempre lo que miro de hacer es, me pongo como una franja de buscar y enviar mails. Y chicas, lo que estoy haciendo ahora, que no lo he hecho hasta entonces porque entre la crisis existencial que he ido teniendo, que no sabía qué hacer con mi vida, que sigo sin saberlo, pero bueno, vamos vamos como el mar, como las olas fluyendo. Pues lo que he decidido ahora es hacer proyectos de los servicios que estoy ofreciendo para tenerlos en el portfolio, porque sí que es verdad que cuando estuve haciendo la web de Con Acento Studio, que tenía básicamente era de la universidad y es en plan, ok, lo que quiero hacer es proyectos ficticios, por ahora, para ir rellenando el portfolio, porque si yo, por ejemplo, ofrezco un servicio de branding, pues tener proyectos de branding, que ya tengo, pero quiero tener más. El 3D también es una cosa que me gustó, que en la universidad no tocamos mucho por temas profesores. Después, pues autodidacta con tutoriales y comprándome cursos, es una cosa que me gusta, entonces quiero como hacer dos, porque al igual que también ofrezco servicios en 3D, pues uno de los servicios que ofrezco es branding. Y he empezado por un proyecto de branding, que chicas, lo empecé ayer hice el briefing, y es como que me hace mucha ilusión, y eso me gusta porque es como que, ok, si me hace ilusión quiere decir que me gusta. Porque dentro de la crisis existencial yo estaba en plan, ¿y si no estoy haciendo algo que me guste? Pero no, o sea, ayer me di cuenta que no, estoy haciendo algo que me gusta. Lo único que, bueno, como que estos años como no he hecho ningún proyecto como tal, así de branding y tal, pues como, ok, vamos bien, tiene sentido que haga proyectos ficticios, pero para ponerlos en el portfolio, porque al final al cliente le da igual para quién es, quiere ver como el resultado, si el resultado le gusta y encaja contigo, pues ok, te contrata o te coge como diseñadora o diseñador gráfico. O sea, dentro del diseño gráfico hay muchas ramas, entonces yo he escogido unas ramas, las que creo que a mí me gustan más y las que creo que puedo potenciar más mi creatividad. Y eso es mi update hasta estos días, estoy haciendo eso. Ahora quiero grabar unas cositas para redes y estaría. Este teleinformativo de charla de queridas lo hemos cerrado, vamos a grabar
y luego a seguir trabajando. Son ahora las 7. He terminado de lo que tenía planeado hoy. Lo último que hago siempre es me pongo una horita para apuntar en el grimorio porque muchas veces os lo he dicho que es como que lo dejo pasar. Tipo, cuando quiero anotar cosas en mi grimorio, lo dejo pasar y digo, bueno, otro día. Y nunca lo terminaba haciendo. Estoy apuntando cosas, me está gustando. Y mi grimorio está empezando a llenarse y me está dando mucha ilusión. Y no sé por qué, pero siempre en verano, sí, el año pasado me pasó igual, en verano es como que volvía a reconectar conmigo en lo espiritual. En plan, este año he estado como un poco, sí, pero he estado desconectada, en plan, no como años anteriores, pero no tanto como en verano, que en verano es como que me dio mucho, me conecté mucho, y ahora me está volviendo a pasar. Y espero que se mantenga, la verdad, porque me flipa. Quiero comentaros de lecturas que es que estoy siendo un desastre. Terminé Amanecer en la cosecha y no he leído nada más. Ahora estoy empezando a leer un libro que luego hablo de este libro y hablo un poco de lecturas que quiero leer o no sé, pero luego hablamos. Ahora me pongo los zapatos y nos vamos. Buenas chicas, estoy en casa. No he grabado mucho, pero por la mañana he quedado con mis amigas y hemos ido a desayunar. Como podéis comprobar, ya estoy en casa. Estoy muriendo de fucking calor. Deberíamos ir a la playa, pero como iba a llover no hemos ido a la playa, hemos desayunado y luego ha hecho buen tiempo y ha sido en plan... Podríamos haber ido a la playa, pero bueno. Entonces quiero organizar un poco la tarde, que no tenía pensado hacer nada porque estaba el día ocupado, pero voy a aprovechar la tarde que tengo para hacer cositas. Luego a las 5:30 me tengo que ir otra vez con ellas, que estamos planeando posible viaje. Y nada, solo me paso aquí como informativo de hoy. No sé si esto... Ah, vale. Qué guapo es. Pichín. Es guapo mi perro. Uf, por favor, me estoy muriendo de calor. Como vamos a hablar de libros, me voy a poner un poco más aquí. Chicas, siento que no he grabado nada en el día de hoy. O sea, me siento mal porque es que no me he acordado. Es que siempre me pasa eso. Cuando salgo, se me olvida grabar. Grabo cosas, pero no muchas. Entonces, bueno,
Pero el caso es que ya he quedado con Ana y Patri, que son mis amigas. Tenemos viajecito listo. Estoy muy contenta. Qué guay. Es que fuera coña, es que es mi primer viaje con amigas. Es muy fuerte. Siempre ha sido o con mis padres y el año pasado fue sola. Me acuerdo que el año pasado dije, a mí me gustaría hacer un viaje sola. Check. Dije que me gustaría hacer un viaje con amigas. Próximamente. No quiero hacer el check porque aún no está, pero próximamente. Y dije con pareja. Como tal, no ha sido un viaje en pareja, pero yo sí que he viajado para verlo. No sé, eso no sé si cuenta como viaje en pareja, pero bueno, lo vamos a contar, así que check. Más adelante. Voy a apuntar en el grimorio que ya he anotado. Estaba anotando las festividades paganas, que me gustan mucho. Y este año es como que he querido como celebrar alguna y no me ha dado, no lo he hecho. Y quiero celebrar, creo que es Lita, no sé cómo se pronuncia, que es la de, no sé, San Juan. Ya que tengo que apuntar en el grimorio, me apetece un montón. Y es como que este año, en teoría, no lo sé qué va a pasar, pero hace como 2 años o 3 que no celebro San Juan. 2 años estaba compitiendo. O sea, literalmente la noche de San Juan yo competí ese día y al día siguiente competía. Entonces no podía hacer nada porque tenía que descansar para competir. Entonces no lo celebré. Y el año pasado estaba en un vuelo, que no me quejo, pero estaba en un vuelo volviendo de Lisboa. Que fui a ver el concierto de Olivia Rodrigo, que te voy a dejar el blog por aquí por si no lo has visto. Que eso también fue una locura. Yo creo que a partir de ese viaje fue una evolución. O sea, eso inició todo, literalmente. Fue un cambio. Y eso. Y no sé por qué estaba diciendo esto. Ah, bueno, sí, de lecturas, chicas. Soy un desastre. Soy un desastre más que nada porque no voy a hablar como tal de lecturas mucho, porque es que literalmente me terminé Amanecer en la cosecha. No he leído nada más. Nada. Es como... No sé qué me apetece. No sé qué me apetece leer. He empezado a leer un libro, pero es que ahora os cuento. El problema es que tengo pendiente Trono de Cristal, pero es que me da mucho miedo empezar Trono de Cristal ahora en verano. O sea, no sé, es como... Lo veo más como una lectura otoñal. Otoñal-invierno, no sé por qué. Y además, como no he parado de leer sagas tras sagas tras sagas, necesito como un libro que tenga un inicio y un fin. Y cuando yo termine ese libro, se acabó. En plan, ok, I like it, siguiente. No en plan, ok, I like it, me faltan 7 libros más por detrás. En plan, no. Si tenéis recomendaciones de libros así, dejadmelo en los comentarios que os leo, que me ayudaríais bastante, la verdad. Y os voy a comentar, el libro que estoy leyendo ahora es que es gracioso, o sea... Porque no sé qué me espero de este libro. La lectura que estoy empezando, llevo un 13%, que si me seguís en Goodreads, seguramente lo habréis visto ya. Pero... o no. Pero bueno, yo lo digo ahora. Yo no sé si alguna de vosotras... A ver, Frozen, yo entiendo que la mayoría o todo el mundo ha visto Frozen. Elsa, la princesa Elsa de Frozen. Vale. No sé si hay gente que ha visto El origen de los guardianes, creo que se llama así, en el que sale un personaje, que es el principal, que se llama Jack Frost, que los voy a dejar por aquí. Bueno, Elsa yo creo que es necesario, pero Jack Frost lo voy a dejar por aquí. Uno de mis crushes, en plan, Hear Me Out, pues él estaría en mi Hear Me Out. Entonces, yo cuando era pequeña, creo que no soy la única que yo shippeaba a ese personaje con Elsa de Frozen. Y yo me acuerdo que en su momento yo tenía Wattpad y yo me leía fanfics de esos dos personajes. Entonces, me salió en TikTok que había un libro existente, en plan, libro físico, que se llama El origen del invierno, en el que están estos dos protagonistas. Entonces yo digo, ok, quiero saber esta historia, que la Aina de cuando era pequeña, que se leía fanfics, lea esta historia. Entonces, estoy empezando a leerlo. No sé qué esperarme de este libro, la verdad. No sé si va a ser muy juvenil, si no. Entonces, ya os diré qué tal. Entonces, luego... Hola, Coda. Hola, Pichín. Ven aquí. Ven aquí. Ven. ¡Ay, qué guapo eres! Guapo. Tieso esto, Dios. Vale. ¿Se va? Se va. Vale. Luego, chicas, tengo apuntado Orgullo y Prejuicio, que no lo he leído. Orgullo y Prejuicio. Lo tengo aquí como anotado. Luego tengo El arte de ahogarse, que creo que también es un libro. Y en su día me leí la sinopsis y me gustó. Ahora no me acuerdo de qué va, pero me interesó y lo cogí. Ah, El eco del destino, que creo que este libro es de las autoras que han escrito el libro de Pétalos de papel, que ya sabéis que me flipó este libro.
y lo tengo aquí pendiente. Sé que han sacado el segundo, pero bueno, 2 no me importa. Y luego estuve investigando libros brujiles, porque me interesaba como leer algún libro enfocado como en brujas y tal. Y porque el último que leí en su momento de brujas fue Asesino de Brujas, que me flipó, el primero. Asesino de Brujas para mí es como que va de aquí, va así. En plan, el mejor es el primero, el segundo bien y el tercero, nah. Pero no me disgustó en su momento, pero el primero es una obra de arte, o sea, me encanta ese libro. Y como hace tiempo que no leo ninguno relacionado con brujas, estuve buscando y tengo guardado otro que es Mortis Immortal... Mortis Immortal. No sé, os lo voy a poner por aquí porque es que no me acuerdo del título. Pero me interesó mucho, me llamó mucho la atención. Y también me ha llamado mucho la atención el nuevo de Aloma, que es Obsidiana, que es como que todo lo que puedo pedir en esta vida, que es brujas, Enemies to Lovers, creo que vi que era Grecia, que me encanta la mitología griega, me flipa. Es como que ya con eso me ha ganado, entonces lo tengo pendiente y creo que puede ser un libro de verano muy guay para leerlo. Esos son mis planes. ¿Cuáles voy a leer primero? No lo sé, iré viendo. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something... Buenos días. Tengo una cara esobada, pero no pasa nada. Porque, chicas, en plan, estoy desayunando. Es una tontería, ¿eh? Estoy desayunando yo aquí fuera, sola, y no sé, en plan, escuchar el sonido de los pájaros. De repente veo un pájaro que se para enfrente mía y se va. Ver las nubes. Y yo luego preocupada por cosas insignificantes. ¿Sabéis ese, no sé si el TikTok que sale, que that is the wall point? Pues es que es eso, es que literal, en plan, yo cada mañana pienso en eso, en plan, eso es the wall point. No la rayada, la crisis existencial que tengo cada X momento. No sé. Y es como, tía Aina, chill. Chill. Ya está. Agradece y disfruta. Realmente es que venimos aquí sin un manual de instrucciones, entonces da igual. En plan, nadie sabe vivir. Todo el mundo vive a su manera. No hay un modo de vivir. Me he puesto muy reflexiva ahora mismo, pero quería ir al gimnasio por la mañana, pero estoy empezando a entender, chicas, mis fases de la regla. Porque es una cosa que no nos enseñan, que deberían enseñar, pero tanto a hombres como mujeres deberían enseñárselo, porque luego, claro, llegan, yo que sé, estás en pareja y el otro no tiene ni puta idea de por qué estás en una crisis existencial por la cara, porque te apetece. En plan, el otro día, a mí me apetecía, o sea, quería estar triste, me puse mi playlist de Sad Mood, pero porque quería, en plan, no lo sé. Entonces, tengo una aplicación que os la enseñé por TikTok, os lo digo por aquí, no es promo ni nada, pero es que es muy guay, que se llama Stardust, que te explica un poco cada fase lútea, o sea, cada fase menstrual, y te pone como frases que están muy guays, porque de repente te dice... puede ser que hoy arrases con la cocina porque tienes mucha, o yo que sé, cosas así, o estás a tope de energía, sobre todo o en la folicular o en la ovulatoria. Que claro, yo no sabía que había una folicular ni una
lutear ni nada. Yo sabía que había la ovulación y la menstruación, punto. Easy peasy, y no. Estamos en constante... Las hormonas van así, que se lo deja a mi madre. Digo, tío, es que los hombres están todo el año así, con hormonas. Y las mujeres estamos así. Pero es que en plan... Joder, me cago en la puta, tío. Es que si no estoy a tope, luego al día siguiente me estoy en una crisis existencial. Es como, ostras. Entonces, esta aplicación está muy guay porque te dice eso. Y ahora estoy en la lútea y me estoy entendiendo, porque estos días he empezado a estar más floja, sobre todo en hacer ejercicio o lo que sea. Me da como que me cuesta más. Y es, ok, it's the moment, porque yo, para mí la lútea yo creo que es la peor para mí. Y es el momento. Entonces, como yo tengo que limpiar la casa, luego tengo que sacar a Coda y tal, no quiero como excesivo, que tampoco es excesivo, pero bueno, no quiero forzar al cuerpo para el resto de tareas, más que nada porque si entre que voy al gimnasio, luego con Coda ya normalmente estoy como una hora andando, limpiar la casa estoy casi toda la mañana, entonces claro, es como, si voy a gastar toda mi energía en eso, luego no voy a tener para otras cosas, entonces prefiero ir al gimnasio e ir mañana. Luego hay estas aplicaciones que lo puedes compartir con amigas y ver cómo están ellas, en qué fase están y tal, y también si tienes pareja, también lo puedes compartir con tu pareja y tu pareja le puede ver en qué fase estás, y también como que le pone explicaciones, en plan, le pone una explicación de cada fase igual que a ti, y muchas veces cada día pone como en función de cómo tú estás, puede poner una frase informativa de pues mona de esa fase, pues que está más alta que otra, y te explica qué pasa con eso, y está muy guay. Es que la veo, de todas las que he probado, que tampoco he probado muchas, pero he probado un par. La última que probaba es la de la típica que te viene con el móvil. Tú le puedes enviar a tu pareja cosas, en plan, tráeme chocolate, o tráeme flores, o necesito extra de abrazos. Yo en mi caso no puedo porque es a distancia, pero son virtuales, que también me sirve. Vaya charla he pegado. Me pasó igual, tío. Ayer estaba en una charla, de luego ya se me apagó la batería social, pero bien. Así que me termino esto y vamos a limpiar la casa. So it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.